Gente bonita, sean todos muy bienvenidos a su canal de Pachu Forex. Esta información no debe ser interpretada como una recomendación de inversión. Los activos financieros son altamente especulativos, volátiles, sensibles a la actividad de terceros e implican riesgos significativos. Los resultados pasados no garantizan los futuros. Considera tus propias circunstancias legales y económicas. Realiza tus propias investigaciones y análisis antes de confiar en esta información. Por lo tanto, dejo claro que no soy asesor ni consejero financiero. Sos plenamente responsable de tus actos. Bueno, estoy acá esperando que abra el mercado. Vamos a ver qué nos depara el destino en el día de hoy. Voy a hacer una operación, una sola operación con 2 microlotes. Y el riesgo que tomo después lo veré y el TP también después lo veré. Voy a trabajar únicamente bloque de órdenes y si se presenta algún vacío de liquidez grande así, también lo voy a trabajar. Así que bueno, esperando que abra el mercado porque hay algunas noticias, pero son a las 10:45 y a las 11 y a las 14 y a las 15 son noticias de alto impacto. Así que va a estar recontra movido el día, pero yo voy a tratar de meter una operación cuando abra el mercado, 9:30. Vamos a ver si puedo meter una operación. Porque en una de esas esté muy tranquilo el mercado, porque van a esperar hasta las 10:45. Vamos a ver cómo lo manejamos. Así que a esperar un ratito. Bueno, faltan 15 minutos para que abra el mercado. La sesión de Nueva York. El tema es que se está acercando a un punto que a mí me gusta. Acá lo que estaría haciendo, si llega hasta acá, hasta este bloque, estaría cerrando este vacío de liquidez. Ojalá que no llegue ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, se está acercando al punto, vamos a ver si llega y si puedo tomar la operación ahí. Siempre que me escuchen hablar a mí, los que me conocen de otro lado, de otro canal, ya saben, ¿no? Pero los que no me conocen, me van a escuchar hablar mucho de la psicología, de la paciencia, de tratar de no quemar cuentas. Un montón de cosas como esas porque tengo muchísima experiencia quemando cuentas. He quemado muchísimas, pero bueno, esto siempre lo digo y ya, si hay alguien en el canal que no haya venido desde mi otro sitio, que me avise, que ponga yo, me gustaría saberlo. Y estamos en el mes de septiembre. Estamos en el mes de septiembre y todo este mes lo voy a utilizar para armar la estadística de Forex. Porque es muy importante. Voy a comprar. La tendencia es completamente bajista. Pero cuando abra, para mí que se tiene que ir para arriba. Yo voy a comprar. 254 6, vamos a ponerle. Lo que voy a armar acá durante todo este mes es la estadística, pues uno trabaja mucho más. Yo hice estadística bajo otra disciplina, ¿no? Que también tiene que ver con los mercados. Y vos, teniendo una estadística, trabajás muchísimo más tranquilo. Así que es muy importante la estadística y es lo que voy a ir haciendo durante todo este mes. Por eso también es que no puedo correr riesgos de operar más de lo que tengo que operar.
la idea es hacer una operación por día, listo, es esa operación y nada más. Porque después vienen los sentimientos de venganza. Y en eso yo tengo una experiencia descomunal. Sentimiento de venganza y venganza contra el mercado, donde terminás perdiendo todo. Y después, con los años, te das cuenta de lo mal que hiciste, el tiempo que perdiste y la plata que perdiste. Así que me van a escuchar hablar mucho de estas cosas. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa, cómo se desenvuelve esto y vemos si nos vamos positivos o negativos. Normalmente lo que hace cuando abre es irse a cerrar un vacío de liquidez que generalmente está abajo y después sube el euro. Acá ya está en un vacío de liquidez, en un bloque de órdenes. Ya está. Ahora, el problema que tenemos acá, porque relativamente es un problema, porque entramos antes del horario, es que el mercado viene en picada, viene en caída, viene en caída, viene en caída, viene en caída. Y yo no podría decirte que me apresuré al entrar, porque sé que este movimiento lo hace. A veces no lo hace. Pero lo primero que hace, cuando abre, que todavía no abrió, es ir a tocar un bloque de órdenes, generalmente de 5 minutos y después irse para arriba. Acá ya me formó otro bloque de órdenes bajista. Y viene formando desde arriba bloque de órdenes. Así que hay que ver qué es lo que pasa acá. Otra cosa que me suelo fijar yo es, ya te digo, la sesión del día anterior, si está cerca, si dejó algún vacío o algo por el estilo, o alguna sesión que esté cerca donde haya un bloque o un vacío grande, y acá no hay. O sea, está acá en este mínimo. Ya llegó al bloque de órdenes que había acá. Acá había un bloque de órdenes. Ya lo sacó. Y por eso es que yo considero que a esta hora ya se empieza a ir para arriba. La sesión anterior vos la tenés que ver. Para allá tenés que ver a ver si hay algo también. En realidad lo que estoy haciendo yo acá es explicarte mi forma de trabajar. Porque yo no doy cursos ni enseño. Te explico la forma que yo tengo de trabajar. Si considerás que algo te sirve y lo podés usar, usalo. Me parece que nos vamos para casita temprano. Vamos a ver qué pasa acá, pero me parece que nos vamos temprano para casita. Nos vamos a dormir una siestita, vamos a portar bien. Vamos a ver qué pasa, todavía le queda un tramo. Pero suponiendo que no se dé, me vas a decir, le entraste en contra de tendencia. Esto es un movimiento que hace siempre. Bueno, que no se dé un día, no pasa nada, que no se dé dos, a ver si no la meto durante todo el mes. Bueno, esos son los pensamientos que hay que descartar. Porque vos un día perdés, eso es lo que te hace el no tener estadística. Vos un día perdés y decís, uy, no sirve lo que hago, que esto y que el otro, y voy a perder todos los días. Y no es así. Esta es una estrategia fabulosa la que estoy usando, y lo vas a ver con el tiempo.
Supongamos que esta vela se da vuelta y me saca. Después se va para arriba. Lo que pasa es que yo no quiero arriesgar más que eso. Es todo lo que pienso arriesgar. Pero vamos a ver si se da el movimiento que yo digo. Bueno, hoy empezamos el mes de esta forma. Vamos a ver cómo lo continuamos. Seguramente que bien. En cualquier momento se da vuelta y se va para arriba. Porque yo te dije, no quería arriesgar un centavo más. Seguro que me saca y después se va para arriba. Y bueno, aparte me estaba dejando muchos vacíos de liquidez. Y el tema acá es que van a tratar de llevar el precio posiblemente más abajo, porque 10 y 45 hay noticia. Y seguramente va a subir. Entonces van a llevarlo lo más abajo que pueda. A ver en 15 minutos cómo estamos. Bueno, espero que el video de hoy les haya gustado, les haya servido y nos vemos en la próxima sesión. Y no te olvides que acá se gana y se pierde. Y el canal es nuevo, así que métanle like o dejen comentarios. Mientras editaba vi esto y más vale que el movimiento se iba a dar, era seguro. Para que el algoritmo de YouTube me empiece a recomendar. Gracias y hasta mañana, si Dios quiere.